tardes, hay que hablar del apagón mediático, el ocultamiento increíble de estos días del juicio de vialidad. Muchos pensarán, bueno, se terminó el juicio, es el año que viene, ¿cuándo reaparece? No, el juicio está transcurriendo, solo que hay un ocultamiento, una invisibilidad que es una forma de violencia, la típica de los medios de comunicación. Lo mismo que le mostraban a este señor, Luciani, horas y horas. ¿Usted se acuerda lo que eran los alegatos de Luciani? 9 días, poco menos que con sus noches. Él hablando y hablando y hablando, diciendo nada porque nada tenía para decir, escapándose del expediente, fugándose hacia otros juicios para buscar otro tipo de pruebas porque en el expediente no tenía las que estaba necesitando. Veámoslo a Luciani en acción, tan solo como un recordatorio de lo que pasó en esos días no hace demasiado tiempo. Pues ahora nos encontramos con que nada está sucediendo. Muchísima gente debe pensar que el juicio está detenido y transcurre y ocurren allí cosas ciertamente muy importantes porque están despedazando los argumentos que presentaron Luciani y Mola, como no puede ser de otra manera. Usted recuerda perfectamente el tiempo que ocupó, sobre todo en los canales de la infamia, en la mafia, esta presentación de Luciani, que además se llama Luciani, como si el nombre viniera bien a esos propósitos que tienen los que están detrás con sus intereses del fiscal Luciani. Eran días de una continuidad absoluta, total. Mire usted lo que sucedía inmediatamente en las réplicas que ellos daban a través de los diarios, ni hablar de lo que hacían en las redes. Todo el tiempo, en La Nación y en Clarín, uno encontraba las 3 toneladas de prueba que se pesaron, según el fiscal Luciani, el juicio de todos los juicios. Y ahora usted no sabe nada del juicio de todos los juicios. El fiscal Luciani finaliza hoy su alegato y se espera un duro pedido de prisión para Cristina Kirchner. Lo estaban en realidad sugiriendo. El fiscal Luciani pidió que Cristina Kirchner sea condenada. O sea, todo el tiempo había una cantidad tan pero tan grande. Ahora no pasa nada. Bueno, así procede la mafia. Así nos mienten, así nos ocultan, porque también es una manera de colaborar con la mendacidad de este tiempo. Y esa es una forma de violencia que debemos saber apreciar en nuestro trabajo de ciudadano. Hay que correr la voz. Mirá que transcurre todavía el juicio, Mirá que están a pleno. Escuchá, por ejemplo, un pedacito, dígale usted, de lo que está diciendo el abogado de uno de los imputados de apellido Garro. El Ministerio Público Fiscal, y lo digo con dolor, ha violado la Constitución Nacional. Al repartir o distribuir imputaciones, no tuvo ningún miramiento en señalar que nuestro representado había cometido una serie de irregularidades en perjuicio del Estado Nacional. Pero para llegar a semejante conclusión, el Ministerio Público violó preceptos constitucionales fundacionales. La duda viola el principio de inocencia. El doctor Fragueira Frías es gravísimo. Cualquiera que entiende algo de la cuestión jurídica está diciendo de todo, en la cara de los propios jueces, pensando en los fiscales que son parte de todo este armado, de este sainete que tienen con el juicio de vialidad. Por eso es bueno escucharlo al doctor Fragueiro Frías cuando se queja. ¿Cómo puede ser que no se sepa nada después de todo lo que estuvo ocurriendo? Mire esto. ¿Salió en algún lado lo que ustedes dijeron? Obviamente con mucho menos intensidad. A ver, yo entiendo bien y es un muy buen punto. Creo que la sociedad se merece saber, ¿no? Y esto hace un poco a lo que es la publicidad de los actos de gobierno. Si esto mismo hubiese pasado en Estados Unidos sería un escándalo. A ver, ¿por qué te digo Estados Unidos? No es porque yo añore otra justicia, sino porque generalmente las personas que están pensando que hay justicias mucho más evolucionadas también deberían saber que este tipo de cosas no pueden pasar. Todas las barrabasadas, el atropello a la justicia de Luciani estuvieron día y noche, porque cuando no estaban en vivo estaban pasándolo nuevamente, con los peores títulos, con terribles zócalos
era lo único que importaba en la Argentina de entonces. Ahora, como dice el abogado de otro imputado, Colareda, ahora no dicen absolutamente nada. Entiendo que el tribunal, que ustedes, señores jueces, no podrán y no deberán siquiera considerar la acusación que realizó la Fiscalía en relación a mi asistido, en relación a Mauricio Collareda, porque resulta infundada, porque resulta contradictoria. Los fiscales no podían inventarle funciones que no tenía, y menos habiendo invocado reglas de la experiencia que no pudieron adquirir desde Comodoro Pi, leyendo los expedientes. Mira, vamos a ir al encuentro de uno de los juristas más importantes que tenemos en la República Argentina, el doctor Maximiliano Rusconi, para que también dé su opinión sobre lo que está sucediendo en este juicio, que usted poco menos que habrá olvidado, porque nada se ve, nada se sabe. ¿Acaso fuera de este programa o fuera de C5N es imposible encontrar los testimonios y los alegatos de quienes están diciendo que ese héroe que querían inventar, el tal Luciani, estaba atropellando al derecho de una manera que no se puede tolerar calladamente, pero sí se puede por parte de los medios cómplices proteger, encubrir y ahora ocultar todo aquello que no sea conveniente que el pueblo sepa en los alegatos de quienes están ejerciendo la defensa. Fíjese usted, solamente una parte se escucha, la otra no. Así, de la misma manera procede la justicia. Escuchemos al doctor Rusconi. Yo creo que es uno de los peores alegatos de la historia. En un solo alegato, por más largo que sea, juntar tantos desastres jurídicos, tantos gambeteos de prueba de descargo, tanto ocultamiento de prueba a favor de los acusados, tanta malversación y mentiras sobre lo que sucedió en tantas jornadas de juicio. Las defensas siempre quisimos hacer pericias en serio. Las pocas que se hicieron manipuladas por Iguacel y su grupete le salieron negativas, y sin embargo no solo pidió penas descomunales. En el caso de la vicepresidenta le pidió 4 años más que el mínimo del homicidio doloso, es decir, si hubiera matado a alguien le hubiera salido más barato en términos punitivos, con una irracionalidad, sino con un tono desafiante, una justicia que no tiene nada. Este argumento tan sólido, por supuesto, del doctor Rusconi nos era particularmente necesario escuchar para ver si podemos equilibrar un poco la balanza de la información y de lo que para usted trasciende del juicio de vialidad. Es algo muy duro, pero podemos entender también desde el periodismo. Ya hemos compartido con usted, pero he insistido en que compartamos nuevamente esto que vamos a poner en el aire, que es el periodista Carlos Pañi, que no puede ser sospechado de ninguna manera de tener simpatías por Cristina Fernández de Kirchner, y él usa un término que no comparto totalmente, él dice picardía de Macri. Yo creo que es un acto mafioso de Macri, porque Macri fue el que le dio la orden a Iguacel de que solamente se investigara Santa Cruz. Pero ¿por qué no se investigaba el resto del país? Lo que hubiera arrojado como resultado, en todos lados sucedía lo mismo. Si usted tiene una empresa de Jujuy que tiene que competir con una de Buenos Aires, la de Buenos Aires tiene que llevar sus máquinas allá, tiene que hacer un trabajo completamente distinto al que está instalado, el que tiene que hacer medio kilómetro para cumplir con esa obra. Naturalmente ocurre en el país exactamente lo mismo que en la provincia de Santa Cruz, pero para que esto no se advirtiese debidamente, Iguacel pidió que solamente trataran Santa Cruz y mencionó 50 empresas, de las cuales el expediente solamente tiene la pericia de 5 pericias que los testigos dijeron, marcan que no había absolutamente nada. Como dice el doctor Rusconi, han sobrepasado todos los límites, han ido mucho más allá de lo que llamamos un hecho mafioso, porque aquí están jugando también con la vida de las personas, no solamente con el personaje que intenta un asesinato, también se puede intentar un crimen quitando las ganas de vivir, porque francamente, ¿cómo se puede tener ganas de vivir si se está participando de un juicio durante años en el que no se tiene absolutamente nada que ver? Mire usted ahora lo que dice Pañi para que entienda la explicación de lo que va a señalar sobre Macri. La denuncia por Santa Cruz la hace Macri, a través de Javier Iguacel, que era funcionario de él. También es una picardía enfocar en Santa Cruz,
¿Por qué? Y porque Macri debe saber muy bien que si abría el gran angular y en vez de buscar lo que pasaba en la obra pública de Santa Cruz, buscaba en todo el país y a la larga o a la corta se encontraba con Franco Macri. Se encontraba con todo, está diciendo, con todos sus amigos, con Calcaterra, con Caputo, con todos ellos. Entonces no podía ir por ese lado. De todas maneras, también en Santa Cruz se encontró con Calcaterra, porque Calcaterra fue socio de Lázaro Báez en una licitación que además perdieron, la más importante de todas, las represas que todavía están en discusión. Y la perdió. Porque en ese caso habría alguna empresa internacional o algo que les caminó por encima en las propuestas que estaban hechas. Apeló y también volvió a perder. Estas cosas sucedieron en Santa Cruz. Lamentablemente estamos en manos de una mafia mediática que está empeñada en castigar a Cristina Fernández de Kirchner por lo que todos sabemos. Y llevan la situación a una estigmatización y a una persecución tal que luego generan la violencia que con los border que existen dentro de la derecha en cualquier parte del mundo y por supuesto también en la Argentina, terminan en el tristísimo episodio del jueves pasado. Los trabajadores de Vialidad, que algo entienden de lo que es vialidad, salieron a manifestar por Cristina Fernández de Kirchner. Esto no lo va a ver en ningún lado. La gente de TN no va a recoger. Que los que conocen el tema de adentro, en Vialidad, salieron a dar un banderazo por Cristina Fernández de Kirchner. Véalos, porque es importante que entendamos lo que está sucediendo en medio de todo este silencio. ¿Tenemos ese material? Ahí vamos, ahí va. Ya los alegatos del fiscal han desbordado la paciencia de cualquiera de todos los trabajadores viales del país. Hoy no solamente la causa vialidad está demostrado de que es una causa armada, sino de que también es una causa que encierra un discurso nefasto. Primero, que salpica a todos y a cada uno de los 6.000 trabajadores de vialidad, que eso es inaceptable porque sabemos con el profesionalismo y la dedicación que se trabaja. Y en tercer lugar, como hilo conductor, es este rol del Estado, ¿no? Creemos que este discurso es peligroso porque nos hace acordar mucho al discurso previo a la década del 90 que terminó las privatizaciones y que justamente no es aislado ni... ¿Y el avión? ¿Qué me dice del avión? ¿Se acuerda que hay un avión todavía detenido? ¿Tiene usted en cuenta que los tripulantes de ese avión siguen caminando y andando por Buenos Aires? Porque como no hicieron nada, no se los puede encarcelar, no se les puede hacer un juicio. Pero sí se puede retener el avión a las órdenes, muy tristes, en el papel que le toca a la Argentina, de los Estados Unidos. Esto está sucediendo todavía. Es muy probable que no haya más información del avión, porque ¿qué van a decir ahora? ¿Que el avión sigue parado ahí? Atención, el avión sigue detenido. No, ya no tienen cómo inventar que esa gente venía a hacer un acto terrorista, que están emparentados con lo más feo y vulgar que hay en el mundo en materia de atentados contra los países. Ahí están, caminando por la ciudad de Buenos Aires. Ojo, porque si fueran de verdad personas que pudieran cometer algún delito, estarían llevándolo a cabo si habían venido para eso. ¿Cómo pueden ser tan mentirosos? Pregúnteselo, ¿por qué esa mendacidad constante de parte del periodismo? ¿Por qué la falsedad como caballito de batalla todo el tiempo? ¿Qué pasa con el avión? Le preguntamos hoy al doctor Maximiliano Rusconi. Este desastre, ¿no? Ese es otro espanto, ¿no? Una causa que no tiene ningún sentido, que no tenía ningún sentido desde el comienzo, que no lo tuvo después, que para justificar lo que hicieron, se hicieron 150 medidas de prueba, todas negativas, una excursión de pesca inmoral en donde hay un conjunto de personas que no pueden volver a sus países y ver a sus familias, ¿no? Es en gran medida un tema, además de un conflicto internacional en ciernes, es un tema humanitario. Sí, y es una vergüenza para el sentido de soberanía que tiene que tener un país. Un juez, Villena, desastre, una vergüenza. Ofende al sistema jurídico argentino, a su propio sistema jurídico, porque está atendiendo lo que Estados Unidos le dice que haga. Hay 1000 recursos en la justicia, usted lo sabe muy bien, con todo lo que ha sucedido. Lo que pasa es que no tiene ni voluntad o le falta coraje para tomar la decisión que corresponde. Ese avión no tiene nada. Lo han revisado 150 veces, en serio, y no pasa absolutamente nada. Y nada pueden ver de los antecedentes de estas personas. Están buscando hasta en la niñez, a través de la CIA, a través del FBI, de lo que fuere, de los Estados Unidos, y no hay nada. Pero esta gente sigue caminando por la ciudad de Buenos Aires, pagados por el gobierno, porque naturalmente a ellos ya no les queda nada, no les queda un peso.
y el avión ahí detenido. Va a ver usted lo que hizo Venezuela con el avión, es una cosa más interesante. Pero antes, recordemos, porque este silencio apesta, es una vergüenza, Clarín, Nación, sin decir ya una palabra porque no tienen nada para señalar, ni pueden mentir. Mire usted cómo será lo que está sucediendo. Pero veamos lo que han dicho en diversos momentos sobre este avión fatídico que vino a quedarse, al parecer, para siempre ahí en Ezeiza. Cuando suenan las alarmas iraníes aquí en la República Argentina, te hacen acordar a tres cosas, ¿no? La embajada, la AMIA y Nisman. ¿No? Sí, correcto. Tenemos, digamos, qué sé yo. Tenemos experiencia. Tenemos mucha experiencia, claramente. Y tenemos un gobierno siempre aliado, con lo peor. Y siempre con las relaciones carnales con Irán. ¿Dónde está ese periodismo? ¿Dónde están los intelectuales progres argentinos para denunciar con la misma fuerza, con el mismo vigor, con la misma energía, con la misma preocupación, con la misma indignación, relaciones carnales con Venezuela, con Cuba, con Nicaragua, con Rusia y con un Estado asesino terrorista llamado Irán? Tenemos hace una semana un avión de bandera venezolana y matrícula iraní parado en el aeropuerto de Ezeiza. Miguel Ángel Toma, que fue secretario de Seguridad. Es decir, es un desfile de colegas. Pensé que era de los políticos lo que teníamos, de los que participaron desde el PRO, Bullrich, etcétera, diciendo que teníamos entre nosotros el avión de mercenarios del terrorismo internacional que venían a hacer cualquier cosa en la República Argentina. Cuando lo volvamos a hacer, prefiero esa incursión, en este caso, de los políticos, porque ayudaron muchísimo contra el sentido de soberanía que tiene que tener cualquier país. Se pusieron de rodillas inmediatamente ante el poder imperial. Es muy triste, pongo toda la indignación que reclamaba el colega para decir lo contrario, para decir que es una vergüenza la relación carnal, pero mucho más que eso, que se sigue teniendo con Estados Unidos. Me da mucha pena también que el gobierno diga que no puede hacer nada. Y no puede ser que no pueda hacer nada. Entiendo que no, y he hablado con algunos juristas, tiene mecanismos para decir, bueno, el avión se va, siguen investigando. La gente por lo menos se tiene que ir. ¿Cuánto tiempo se puede retener? El habeas corpus, ¿cómo no funciona en este caso para las personas que fueron atrapadas? Vea usted de qué manera, cómo lo presenta Venezuela. Quiero decirle que esto es un spot que ha hecho Venezuela, que es bastante más largo. Nosotros lo tomamos después del capítulo en el que están yendo a Uruguay y no los dejan aterrizar, porque también a ellos le ordenó la Embajada de Estados Unidos o la de Israel que no podían bajar allí donde iban a buscar combustible, porque la Argentina no podía ni echarle nafta al avión por orden de los Estados Unidos. Qué tristeza, ¿no? Bueno, mire este spot de Venezuela en el que tienen mucha razón. Les habla su capitán. Les informamos que no nos dejan aterrizar en Montevideo para abastecer combustible. Debemos regresar a Buenos Aires. Permanezcan en sus asientos. Deben realizar el aterrizaje en la zona que les será indicada. Eviten obstruir nuestro trabajo. Entreguen sus pasaportes, documentos de identificación y equipos telefónicos. El avión queda retenido en el aeropuerto y ustedes tienen prohibida la salida del país. La noticia de último momento es que la justicia argentina aceptó el pedido de los Estados Unidos de que el avión... Devuelvan el avión, reclaman desde Venezuela. Qué horror lo que está sucediendo también en ese tema. Lo trajimos a cuento, ahora vamos a entrar al tema de la actualidad, el atentado contra Cristina Fernández de Kirchner y el cúmulo de mentiras de que se había tratado de una obra teatral
que se representó en la esquina de la casa de Cristina Fernández de Kirchner. Pero nos quedamos un momento reflexionando sobre lo que implica el silencio que ahora dan a la causa de vialidad, el silencio sobre el avión, nada más tienen para decir y no les da nada de vergüenza. No tienen pudores de ningún tipo. Bueno, se hace una forma de periodismo que a veces también recorre el mundo. Usted va a ver al técnico del Liverpool, si es futbolero, le digo para que no inmediatamente diga cómo salió el Liverpool, perdió 4-1 con el Napoli, jugó el hijo del Cholo Simeone, pero esto es aleatorio. Lo que quiero señalarle es que en la conferencia de prensa al técnico alemán del Liverpool le fueron a preguntar esto que usted va a ver. Fíjese si detrás hay una forma de periodismo que uno pueda respetar. To know whether you consider the city to be dangerous, because today Liverpool's social media accounts put out several messages telling their fans to be wary of the city, and I wondered whether that's been your experience, whether you'd like to try and calm the fans down, or whether you consider it to be a welcoming city. That's an embarrassing question from you. You want to create headlines. I really don't understand it. You are from Napoli? Are we from Napoli? Do you think it's a dangerous city? I don't know. I don't live a normal life in Napoli. I'm protected here, go to the hotel, and now you ask me what I think about Napoli. You know exactly what people are talking about. If some supporters meet some supporters, something can happen. That nothing to do with the city, so I don't know. But I'm not here to create headlines for you, and if you don't know what to ask anymore, that's no problem, because I would love to go to the hotel, to be honest, and just concentrate on the game tomorrow, and it looks like that you don't know what to ask anymore because of the question. Basta, basta de ese periodismo, basta de ese odio, basta de la locura en la que nos toca vivir en la Argentina, basta de la acción criminal mediáticamente de Clarín y de La Nación, basta por favor, basta de ellos. La mentira ahora se ha replegado un poco, como un intruso que de pronto es descubierto en el lugar donde no debía estar, se va, se asusta, porque ya no se puede sostener un minuto más. Dijeron que era un atentado simulado, un simulacro. Lo va a ver otra vez porque es necesario que no nos olvidemos de esta acción mafiosa. Pero antes vamos a empezar por la reflexión del padre de Brenda, una de las acusadas. El papá, que es un hombre que seguramente intentó lo mejor para su hija, es claro en la historia que ella misma cuenta, que ha sido así, la crió su padre con la mamá del padre, y le deben haber dado evidentemente mucha ternura a ese padre, que le hablaba de determinada manera que usted va a detectar por lo que va a escuchar. A ese padre le robaron un poco menos la hija, estos medios de comunicación de la locura, porque él quería que pensara de una determinada manera y la chica se fue para el otro lado, porque mira todo el tiempo televisión o porque anda por las redes sociales, y se fue distanciando por completo de él. Este dolor, ¿cuántos padres lo están padeciendo? Que tienen una mirada un poco más apacible sobre la vida política, aun si no son plenamente de la izquierda, pero pueden tener una contención natural para sus ideas. ¿Qué pasa con aquellos a los que también, como padres, uno quiere orientar, por lo menos tener alguna influencia? Tenemos una mirada del mundo, por lo tanto, si puede ser compartida con los seres que queremos, mejor. Pero los medios de comunicación lo roban, ya le contábamos el otro día, que está mejor informado en Estados Unidos la persona que no ve Fox News que el que ve Fox News. Es decir, no tener información puede ser mejor para pensar que uno está relativamente informado. Y Fox News es el ejemplo norteamericano de lo que aquí son sumados TN y La Nación Más. Mire lo que dice el papá de Brenda. Es una persona que necesita ayuda profesional. Hay tantos personajes en la vida que te matan por 3 pesos. Este tipo quiso 2 minutos de fama, como pasó a lo largo de la historia, ¿no? Pero también en la influencia de los medios. ¿Pensás que fue esto? 2 minutos de fama, que lo que buscaba era fama. La fama y la influencia de los medios. Vos date cuenta que una conductora que tome cloro delante de toda la gente, eso es algo muy grave. Se dejó pasar, pero estamos hablando de atentativa con gente que tiene odio y hace lo mismo que otra persona, llega al modo de morirse. Estamos cruzando líneas que realmente... Yo escucho, por ejemplo, anteayer fui a comprar un mayorista y vino un chabón que era abogado. Le dijo al dueño del mayorista, estuve a un disparo de ser feliz.
se da cuenta a lo que se ha llegado, ¿no? Bueno, esta es la influencia brutal que tienen sobre la vida de millones de personas, porque el ataque es por todos lados. En las redes también predominan, con sus trolls, con su manejo muy hábil, porque tienen un poder económico con el que el gobierno colabora con un sentido muy gracioso de la realidad. No sabe si es sadomasoquismo, qué sé yo, lo del gobierno con Clarín. Cada día le da más plata. Tengo miedo que con todo lo que hicieron estos días, jueves, viernes, estén llamando para decir más plata para Mañeto. Lo de la pauta es una cosa tan inadmisible, tan increíble, y el gobierno colabora y mete, y mete, y mete. Yo no sé si es temor, si es debilidad. No le encuentro la explicación. Bueno, cuando el papá de Brenda habla de los medios, como había dicho antes algo de que quiere fama, el periodista inmediatamente trata de buscar por el lado del lobo solitario que quiere fama. Es decir, el intento de asesinato de Cristina Fernández de Kirchner cometido por un loquito suelto que quiere que lo mencionen, no por una persona totalmente distorsionada en su carácter, en su manera de pensar, por la influencia nefasta de los medios de comunicación. El otro día, valdrá la pena volver a hacerlo en su momento, le mostramos la nota a un niño al que le pregunta a su maestra qué quiere ser cuando sea grande, y él dice asesino. Y la maestra le dice, ¿pero por qué? Bueno, porque es lo que veo permanentemente en la televisión. Eso ocurrió en los Estados Unidos y lo hemos visto en nuestro programa. Ahora, cuando se habla de los medios de comunicación también, tienen mucha suerte. Generalmente cuando ven venir este tipo de nota, la esquivan. Y yo los comprendo a los colegas, porque el que está allí en la calle está haciendo lo posible en la sobrevivencia profesional. Hay que volver después a ciertos lugares del mundo tan infame de la televisión. Volver y dar explicaciones, etcétera, como le habrá pasado a esta movilera que se enfrenta a una persona que le canta las 40 a mucha gente del periodismo. Los medios de comunicación, parte del Poder Judicial y parte de la dirigencia de la oposición se tienen que hacer cargo para medios de comunicación, porque generaron violencia. Medios de comunicación. Me dijiste, medios de comunicación. Escuchaste muy bien, los medios de comunicación, sí. Parte del Poder Judicial y parte de la oposición argentina. Somos responsables de la derecha. Ustedes no se dan cuenta dale, yo te dejo vos, dale. De la dimensión que ayer pasó. Ustedes, los medios de comunicación, parte del gobierno, del Poder Judicial y parte de la oposición son responsables de lo que está pasando, del odio, de lo que pasó ayer con la presidenta. Ustedes, los medios de comunicación, metieron mierda en la cabeza. ¿Te parece que hoy no deberíamos estar en esta marcha de apoyo a la democracia? Mira, me encantaría, me hubiese encantado que estén, obvio que están, porque nosotros no lo echamos como ustedes echan a otros canales. Sean un poco más responsables. O sea, voy a decir que unos medios echamos a otros. Responsables, sí, claro. Los medios de comunicación, La Nación, Clarín, Infobae, Perfil, La Nación Más, todos esos canales que donde pertenece Héctor Mañeto, sos culpable. ¿Y echamos a quién? Odiador del odio. Y firmame a mí, Héctor Mañeto se llama. No solamente lo dice esa joven que asumió el papel de ciudadana. Esto es ejercer el derecho, hacer uso de la famosa libertad de opinión que otros usan tan solo para robar al país desde los medios de descomunicación, como le llama el escritor y amigo Rodolfo Braselli. Son medios de descomunicación. Ahora vea a Victoria Montenegro en un tramo que el otro día nos quedó afuera por estas cosas de los materiales y que me parece también importante porque está hablando de los medios y dando prueba fehaciente para que entendamos cuál es el verdadero enemigo del pueblo. No es un loquito suelto, es un plan de odio. Y se viene a llevar puesta la política por un montón de personajes nefastos que se sientan en bancas y hablan de la política en tercera persona. Nefastos, vergonzosos para los que creemos realmente en la política. Muchísimos de nosotros creemos que este no es el camino y durante muchos años soportamos la violencia todos los días. Todos los días se trabajó en la construcción de la otredad. Todos menos nosotros, excepto ellos, los planeros, los violentos. Resulta que a nosotros nos balean, a nosotros nos desaparecen, a nosotros nos bombardean, a nosotros nos proscriben y nosotros somos los violentos, siempre. Siempre la violencia puesta en nosotros, siempre, siempre. Miren, les voy a compartir a los diputados. Esto publicó el diario Clarín el día de hoy. Esto, ¿saben lo que es esto?
Este es el instructivo de cómo disparar bien. Díganme si esto no es parte de un plan para matar a la vicepresidenta. Claro, para que no fallen otra vez. Está bien, dar todas las instrucciones que sean necesarias. Parece mentira, ¿eh? Bueno, en algún momento daban instrucciones de cómo embromar al Banco Central, de cómo embromar la economía del país. Daban especialmente ese servicio, por si a alguno se le escapaba. Y recorrió el mundo la idea de que era un supuesto atentado. Lo crearon inmediatamente, no se sabe de dónde lo sacaron. Bastó que una persona totalmente idiotizada de la política lo dijera para tomar esa expresión y empezó, fulana dice, pero después le dice otro fulano, y fulano también cree, hasta llegar el momento en que Clarín decía que la sociedad argentina está atravesada por la pregunta de si fue un supuesto atentado o si fue verdaderamente un atentado. Crearon la duda, la recoge CNN, vamos a verlo rápidamente porque este material ya lo compartimos y no es tan trascendente, pero sí me importa que lo recordemos. Vicepresidenta argentina sobrevive a un aparente intento de asesinato y entonces Clarín se retroalimenta con lo que había dicho, lo toma de nuevo y dice, en el mundo CNN dice la vicepresidenta argentina sobrevive a un aparente intento de asesinato. Lo de aparente en el lenguaje de CNN no es casualidad. En la diagonal de esta escena aparece no dicha la sospecha de la parte más paranoica. Esto es lo que hemos sobrellevado. Mire ahora el título de TN, esto está siendo mirado por millones y millones de personas. Quizás por eso el gobierno le pone tanta plata a Clarín, tratando de que esto le llegue, no sea cosa que falle y haya alguien que no lo vea. Usted sabe cómo ellos obligan además, pagan y contratan para que en los hoteles, en las clínicas, es decir, en los lugares públicos, que son una vergüenza cuando ponen canales políticos, tienen 1000 recursos, pero lo hacen con un sentido ideológico también. Ella sabía o lo ayudó a organizar el supuesto ataque. Y entonces, ¿quién es Cristina Fernández de Kirchner? Dice The Economist, y en el final usted encuentra que el peronismo se ha unido a ella ahora, pero eso puede desaparecer pronto, y que hay un montaje para desviar la atención del caso de corrupción, un montaje preparado por Cristina Fernández de Kirchner. Así es muy difícil dialogar. Después hablan de conciliar, de encontrarnos. A mí me causaba mucha gracia que Larreta sea capaz de decir que es necesario el diálogo. Vamos a poner juntos lo de Larreta ayer y lo de Larreta hoy, para que usted vea los dislates que tenemos que sobrellevar cuando los personajes de la política, tomados, representantes en realidad de los medios de comunicación y cómplices unos y otros, dicen que hay que buscar el diálogo. Cuando quieren hablar contra la violencia, les sale muy mal. Invitaron a la reunión de gobierno. Mal o poco puedo opinar. No es con todos, no es con el kirchnerismo. Yo nunca me podría poner de acuerdo con el kirchnerismo, con el gobierno actual, que cree, por ejemplo, que hay que prohibir la exportación de carne para que baje el precio, o cree que los precios se van a controlar mandando militantes de la cámpora. Es decir, pedimos diálogo, pero no con los que gobiernan. ¿Con quién va a dialogar? Entre ellos se están llevando muy mal. No puede dialogar con Bullrich, por ejemplo. No creo que con Macri. Se están mirando con un inmenso recelo. ¿Con quién entonces quiere dialogar? Mire usted lo que tuiteó Juan Manuel Carr, para que entienda cómo la violencia es manejada siempre, instigada a través de los medios de comunicación, porque crean la cultura de la violencia. Esto fue escrito en 2017. Juan Manuel Carr tuitea sobre comunicadores, violencia política y liderazgos en América Latina. En noviembre de 2017, un columnista, que ahí lo tenemos, Héctor Rodríguez, publicó el texto Lula debe morir. Así como aquí un diputado del PRO dijo que Cristina debe morir, que tiene que haber pena de muerte para ella. Y otro dijo, una adherente, un tal Piti, dijo que hay que colgarla. Y así, efectivamente, lo han hecho. Van a ver ustedes algunas imágenes. El PT fue a la justicia por incitación del crimen. Bueno, ¿qué pasó en marzo del 2018? Veámoslo. La caravana del expresidente Lula y futuro presidente, por suerte, fue atacada a balazos. Esto sucedió acto seguido a todo lo que este periodista había... Si Lula debe morir, ¿cómo no van a encontrar en 200 millones de personas, como aquí, entre 45, alguien que sea más border y más loco, o algunos que sean capaces de llevar a cabo
esta tenebrosa historia. Pero además, la violencia llevó a que un militante de Lula, tan solo por ser militante de Lula, si tenemos la información, recordémosla, fue asesinado. Esta es la imagen que apareció en determinado momento. Así lo mataron, en tanto militante de Lula. Esto es lo que la violencia nos está proponiendo permanentemente. Y entonces llegamos a que el futuro presidente de uno de los países más importantes del mundo, de mayor superficie, de mayor cantidad de habitantes, una de las economías más poderosas, Lula la llevó al 6º lugar en el mundo, tenga que hacer su campaña con un chaleco antibalas. Véalo a Lula teniendo que comportarse de esta manera, un chaleco antibalas, para asegurarse un poco de supervivencia en la campaña que está realizando. Y probablemente ni siquiera lo hace por él, lo hace porque tiene que defender a Brasil. Lula es como Cristina Fernández en la Argentina, la última barrera. Es decir, lo único que le queda a Brasil es Lula. Nadie más puede tomar la bandera que puede tomar Lula. Y mire, mientras tanto, lo que pasa en el día de hoy, por parte, era el día de la independencia, 7 de septiembre, en Brasil. Ahí va Bolsonaro, en un desfile en el que también va a haber tractores, porque se permitieron, como en la Avenida Libertador de Buenos Aires, se permitieron un tractorazo. Ahí está el tributo en el día de la independencia, pero con un trasfondo netamente político en lo que estaban haciendo. Acompáñenme, ahí está el tractorazo. Es decir, un desfile en el cual están también haciendo determinado tipo de reclamos o de recuerdos sobre quiénes son los dueños y los amos en cada país. Mírelo, escúchelo, sopórtelo a Bolsonaro ahora. Somos uma pátria majoritariamente cristã que não quer a liberação das drogas, que não quer legalização do aborto, que não admite a ideologia de gênero. Um país que defende a vida desde a sua concepção, que respeita as crianças na sala de aula, que respeita a propriedade privada e que combate a corrupção para valer. La corrupción, él y sus hijos, cuando verdaderamente los investiguen, probablemente puedan haber hecho alguna cuestión en la justicia que los proteja, pero la idea de los mejores colegas que tratamos en Brasil es de que esta gente es como en la Argentina, al ladrón, y mientras tanto ellos van metiéndole la mano en el bolsillo a la gente. Violencia, de la derecha siempre procede de esta manera. Mire usted lo que Trump, recordemos esto, porque una cosa va trayendo la otra. Cuando uno ve la violencia tiene que buscar, auscultar de dónde procede, qué fue lo que la alimentó, qué es lo que utilizó de combustible. Veamos a Trump amenazando a Hillary Clinton, nada menos, con la cárcel. It's just awfully good that someone with the temperament of Donald Trump is not in charge of the law in our country. Yeah, because you'd be in jail. Secretary Clinton. Bueno, esto es lo que Trump diciéndole, Hillary no es alguien que me inspire un enorme respeto o adhesión, pero al lado de Trump es Sor Juana. Es una locura lo que sucede. Ella iba a estar en la cárcel, él no. Todo lo feo que un ser humano pueda hacer y todos los delitos que un ser humano pueda cometer los llevó a cabo antes de ser presidente. Se toma el trabajo de ciudadano y mira el Netflix, creo que está, la vida de Trump. Usted verá el personaje espantoso que 80 millones de personas más o menos llevaron a la presidencia de los Estados Unidos y todavía están en buena parte con él. ¿Qué pasa acto seguido con estos escarceos que tienen permanentemente con la violencia? Pues que la misma aparece. Recordemos el Capitolio, pero también emparentémoslo con lo que ocurrió frente a la Casa Rosada y no hace mucho tiempo, en esta última etapa tan pero tan dolorosa. Podemos ir con las imágenes. Ahí está el ataque al Capitolio. Porque Trump fue incitando, promoviendo, junto a Fox News, de la mano con el canal delincuencial que tienen los Estados Unidos, pero que es inmensamente visto, que van a mirar
los 80 millones partidarios de Trump, o 70 y pico por lo menos. Deben ser muchos más, porque estoy hablando de los que votan. Hay mucha gente que no vota en los Estados Unidos. Y logró esto, nada menos que un ataque a lo que es el sustento, lo idealizado de la democracia de los Estados Unidos, que pregona al mundo que es la democracia ideal. Mírelos cómo están en el Capitolio. Y al mismo tiempo pensemos en la falta de respeto y de consideración que acá se puede tener cuando también van a la Casa Rosada brevemente, porque esta imagen ya en tanto local duele muchísimo. Esto es lo que hacen frente a la Casa Rosada. Estos son los del Capitolio norteamericano. Estos son los que Macri dice que fulana, una expresidenta, tiene que ir a la cárcel, como se lo decía Trump. Hay una relación permanente entre el lenguaje que apuesta a lo exacerbado y los resultados que se obtienen. Ahí lo tenemos perfectamente dividido. Es igual. Capitolio llegaron más lejos, mataron gente y todavía están tratando de dar explicaciones. Aquí lo tienen más armado. Aquí nadie tuvo que dar explicaciones por ese acto de pillería. Vamos a compartir con ustedes una opinión que en medio de todo esto creo que nos hará bastante bien. Axel Kicillof hablando de por qué todo este odio. Porque tenemos un mundo que debate, un país que lo hace, pero también el mundo. En Estados Unidos, aunque parezca exagerado, también están discutiendo como si fueran izquierda y derecha. Y la derecha no le vota nada, no le acompaña nada y perturba permanentemente el gobierno de Biden, que para adentro ha sido un poco más un hombre de centro izquierda. Para afuera no, porque para afuera siempre dudo de que los presidentes norteamericanos puedan mover un dedo en política internacional, que debe estar completa. Declaran algo, pero no sé hasta qué punto, salvo cuando están de acuerdo con el Pentágono, etcétera, en los aires de violencia imperiales que los Estados Unidos tienen. En ese sentido, son todos iguales, no hay demócratas y republicanos. Pero para adentro, para pensar en la salud, para pensar en la educación, para pensar en la migración, se puede ser más de izquierda o se puede ser más de derecha. Y esto ocurre también en la Argentina. Lo que estamos discutiendo es qué mundo queremos, constitución del 53 o constitución del 49 del siglo pasado. Constitución conservadora que solamente cuida los privilegios de una élite que lleva la vaca en el barco para tener la leche del día, o el tratamiento que se le da a partir de la constitución del 49, que por supuesto fue aniquilada por la revolución fusiladora, cuando se protege al obrero y al trabajador. Esta es la discusión. Discutimos si el 70% tiene que ser para la sociedad rural, para el grupo Clarín, para los sectores dominantes, y solamente el 30% para los que trabajan y se rompen el lomo. O hacemos 52%, que ya era una exageración, ahí se le fue la mano verdaderamente a Cristina Fernández de Kirchner, porque el 50-50, vaya y pase, era una vieja frase de Perón, pero se fueron al 52% para el trabajador y el 48% para ellos. Fíjese la bronca, la indignación que tendrían. Esto es lo que discutimos, por esto es que hablan de una zanja enorme entre unos y otros, por supuesto que la hay. Y desde ya que lo que tenemos que dirimir es quién dirige, quién orienta, quién gobierna. Eso sí, que cuando gobierna se parezca mucho más a los postulados y a los presupuestos de lo que llamamos la izquierda. Escuchemos a Kicillof. Pero detrás de esos discursos de odio y de esos actos de odio, lo que hay también es una discusión sobre qué país queremos y qué provincia queremos. Y yo vengo a reafirmar acá que lo que nosotros queremos es una provincia con mayor igualdad, que lo que nosotros queremos es una provincia con más justicia social, que lo que nosotros queremos es una provincia con más educación, con más salud, con más trabajo y con más producción. Esa es la paz que queremos. Esa es la paz que queremos. Una paz también con todos adentro, una paz con más inclusión social, una paz con más justicia social. Eso es lo que queremos. Después de la pausa, si usted quiere ver a la nueva Thatcher o si le interesa ver el hambre que está viviendo Italia, las colas del hambre en Italia, o la gente quemando las facturas de la luz en las plazas, en las calles, en Italia. O si le interesa ver cómo están sufriendo hasta los alemanes que piden basta, por favor, del lío con Rusia, porque nos está matando todo esto. Si le interesan estos temas, enseguida, a la vuelta de estos 3 o 4 minutos de publicidad.
El sistema está en crisis. Quiero compartir con ustedes en el final algo de Diego Armando Maradona, de la selección juvenil del 79, porque hoy hace 43 años del triunfo en el 79 y tenemos algún material. Pero le había prometido hablar de algunos temas que hacen a este mundo en crisis, que no tiene mucha salida. Mire, vamos a recorrer. Estas son colas por el hambre que hay en Italia. Es decir, gente que va con sus hijos a esperar que le den un plato de comida. Y estamos en verano, mire cómo están vestidos. Naturalmente, hace calor, es un tiempo benigno. Cuando llegue el invierno, ¿qué va a hacer de esta gente? ¿Qué va a hacer de Europa en esta locura de haberse lanzado a la guerra? Un hecho absolutamente demencial. Acompáñame ahora con los propios italianos al momento en el que queman las boletas de la luz y no las pueden pagar. Ahí están barrios enteros que se reúnen para mostrarle al gobierno y a las empresas que no van a poder pagar, que no van a pagar directamente. Un gesto de desobediencia completamente comprensible si no tienen para comer. Después de aquí se van a la cola del hambre, como se le dice. Miren Alemania, lo que está pasando en estos momentos. Ahí tenemos una protesta contra el bloqueo a Rusia. Basta de bloquear a Rusia con la mentira de que nosotros no tenemos nada que ver con la guerra, cuando somos los que la estamos fomentando junto a la asesina OTAN y a los Estados Unidos. Basta del bloqueo a Rusia, porque así no podemos vivir, porque las tarifas en cuanto a la energía se fueron muy para arriba. Y ahora mire lo que sucede en la televisión británica. Mire si esto no es gracioso. Hay un concurso por el cual a los ganadores le pagan la factura de la luz. We'll pay your energy bills, got £1,000 as well. So this is energy bills, I think, for 4 months if it stops on that. Nice. So how are your energy bills? Are you a bit worried about it all? Major. Yeah. Are you? I've got one of these prepayment meters and it's absolutely murder. No me voy a intentar. I can speak English a little, but it's impossible for me that. Es decir, no me voy a meter en la traducción. Se nos quedó sin subtítulo. Mire, vamos a ver a Maradona. Al Diego 1979. Al Diego que por primera vez no va a estar en un campeonato del mundo de alguna manera, jugando, dirigiendo o trabajando en medios. Mire usted aquel recuerdo del 79. Diego Armando Maradona. Venía de la pena que le había provocado no estar en el Mundial 78. Aquel equipo formidable juvenil del 79, en un campeonato excepcional, le permitía a Menotti enhebrar su segundo triunfo global consecutivo y a Diego Armando Maradona abrazarse con sus compañeros por primera vez para celebrar un título de carácter mundial. Ese campeonato fue extraordinario en su nivel y en su capacidad. Yo lo transmitía para Radio Oriental de Montevideo. El partido semifinal entre Argentina y Uruguay es de los más impresionantes partidos de fútbol que me tocó vivir y sufrir en mi vida como relator. Estaban jugando frente a la Unión Soviética, esa final. Un equipo impresionante el de aquel momento, era toda la Unión Soviética. Y en algún momento, Diego Armando Maradona, siempre parte de mi vida, hizo esta jugada que yo estaba relatando, como le decía, en Radio Oriental de Montevideo, brevemente, para seguirle diciendo gracias a Dios. Era el tercer gol de la Argentina y allí estaba el remate impresionante de Diego, que venía a cerrar lo que era una actuación sencillamente colosal. También este de la final fue un partido inmenso, todo el campeonato lo fue. 1979 en el recuerdo, con un saludo especial. Con un saludo especial para José Luis Lanao, que integraba aquel equipo y jugó algún rato también en ese mundial y que hoy escribe, reflexionando sobre el fascismo de aquel entonces y el de ahora, una nota maravillosa en página 12, jugador de aquel equipo al que saludamos allá en Logroño, en España. Llega nuestro buque insignia, como decimos siempre, Gustavo Silvestre, con minuto 1, y nosotros volveremos con un enorme gusto y gratitud a poder estar aquí todas las tardes, mañana después de Luli Trujillo. Hasta entonces, si Dios quiere.